Hola, bienvenidos de nuevo a esta aventura que estamos viviendo de la mano de Teresa de Jesús, adentrándonos en el castillo interior de nuestra alma. Esta semana vamos a leer y a orar con lo que nos queda del capítulo único de las segundas moradas. Recordad que en el vídeo anterior habíamos leído de este capítulo los puntos del 1 al 6. Pues bien, hoy vamos a leer los puntos restantes que son del 7 al 11. Como os acordáis, la semana pasada os dije que las segundas moradas dice Teresa que son las moradas de la perseverancia. El truco que nos da ella al que está aquí, es decir, ¿quién es el habitante de segundas moradas? Pues una persona que ya ha empezado hace poco el camino de la oración perseverante cada día y poquito a poco pues también se va alejando de las ocasiones de caer en pecado, está huyendo de los pecados, está tratando de crecer en virtudes como la paciencia, como la humildad, como el amor. Bueno, pues ese habitante de las terceras moradas, Teresa dice que el truco para seguir adelante y llegar a las terceras moradas es la perseverancia. Si persevera y no deja la oración, pronto pasará a las terceras moradas, que ya es llegar bastante más adentro en el castillo. Pues bien, en eso insiste mucho Teresa, en no dejar la oración, aunque vengan distracciones, sequedades, o venga algún momento en que nos arrastre el mundo y las preocupaciones del mundo y lo lleguemos incluso a dejar. Ella nos dice: no os desaniméis, si alguna vez cayerais, para dejar de procurar siempre ir adelante, aunque aun de esa caída sacará Dios bien. Es decir, que lo que nos dice Teresa es que cuando nos vengan todos esos pensamientos que a veces nos vienen para desanimarnos en el camino de la oración, como por ejemplo, pues yo no valgo para esto de la oración, o con lo pecador o pecadora que soy yo, pues no puedo seguir este camino, o esto es para otro tipo de personas, pero no es para mí, o con mi pasado esto es imposible, nunca aprenderé a orar, lo hago mal, no lo sabré hacer. Todos estos pensamientos, nos dirá Teresa, que son tentaciones, que son esa batería de pruebas, de luchas que tenemos que tener en estas segundas moradas. Lo han pasado todos los orantes. Y como nos dice ella, lo importante es no desanimarse, pase lo que pase, y seguir adelante. Incluso si fallamos y caemos en algún pecado más grave, pues confesarnos enseguida y seguir adelante, que Dios sacará bien para nuestra alma incluso de esa caída. Como por ejemplo, pues darnos cuenta de la ocasión que nos llevó a caer y huir siempre de esas circunstancias. O bien, pues ganar en humildad, ¿no? Cuando caemos en pecados nos damos cuenta de lo pequeños que somos y de cómo es el Señor con su gracia la que nos sostiene. En el punto 7 que vamos a leer hoy, Teresa nos va a decir una cosa que es muy importante. Es algo que ya había hablado ella de esto en el libro de la vida y en el camino de perfección. Y es que tenemos que enderezar en este momento nuestra intención, es decir, lo que buscamos cuando vamos a la oración. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Por qué hacemos oración? ¿Lo hacemos para recibir gustos, para experimentar paz o felicidad? ¿O lo hacemos por puro amor a Dios, porque sabemos lo que Él goza con estos ratos y lo que Él desea nuestra compañía? En definitiva, ¿somos egoístas? ¿Buscamos todavía nuestro contento o le amamos a Él? Lo hacemos por amor a Jesús, que dio su vida por nosotros. Es momento de las segundas moradas de empezar a enderezar nuestra intención, como poner los cimientos firmes en la casa que estamos intentando construir, en ese edificio que estamos intentando construir, que es nuestra vida de oración. Fijaros, nos dice Teresa que el que va con una intención egoísta es como si pusiera unos cimientos edificara sobre arena, porque en cuanto vengan los momentos de sequedad, de disgusto, de no experimentar nada bueno en la oración, incluso de sufrimiento, de dolor,
Pues si la oración solamente se hacía por ese fin egoísta, la persona se dejará la oración, se le derrumbará todo lo que ha construido ese momento. Pero si lo edificas sobre una intención recta, que es buscar el amor, amar al Señor, expresarle tu amor, tu fidelidad a través de ese rato de oración, entonces se está edificando sobre roca. Tenemos que hacer pues en este momento un acto de entrega a Jesús que está en la cruz y unir todos nuestros sufrimientos a Jesús sufriente, acompañarlo en la cruz. Y aquí nos dirá Teresa, la que más pudiere padecer, que padezca más por él, y será la mejor librada. Bueno, pues además en el fragmento que vamos a leer esta semana, yo os quería comentar que en él está contenido uno de los textos más importantes y conocidos de la Santa. Está en el punto número 8. En ese texto nos dice cuál es el propósito de toda la vida de oración, de toda la vida espiritual, es decir, nos marca el norte. Es como si Teresa nos diera la brújula que debe guiar nuestros pasos. Nos dice dónde está el verdadero foco, de donde no nos tenemos que apartar, no nos tenemos que desviar. No tenemos que pensar que hay otras cosas que son importantes, no, porque el único foco es este, el que ella nos va a decir. Os lo quiero leer directamente en el texto de Teresa. Toda la pretensión de quien comienza oración, y no se os olvide esto que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conformar con la de Dios. Y como diré después, estad muy cierta que en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviere esto, más recibirá del Señor y más adelante está en este camino. No penséis que hay aquí más algarabías ni cosas no sabidas y entendidas, que en esto consiste todo nuestro bien. Aquí Teresa, como veis, nos indica que lo más importante, aquello hacia lo que camina el orante, el fin que busca, no es otro que la unión de voluntad con Dios. ¿Y qué es la unión de voluntades? Pues voy a explicaros un poquito algo sobre la unión de voluntades. Fijaros, la unión de voluntades con Dios es cuando nuestra voluntad, es decir, aquello que queremos, lo que buscamos, lo que deseamos en el fondo de nuestro corazón, no es otra cosa que la voluntad de Dios, es decir, lo que Él quiere, lo que Él busca, lo que quiere en nuestra vida, lo que Él desea para nosotros. Que todo nuestro deseo es hacer en todo su voluntad, en toda nuestra vida, en todos los instantes, en todos los momentos, en todos los aspectos de nuestra vida, pues no solamente en la vida de oración o en la vida de sacramentos, sino también en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones sociales, en nuestra vida del trabajo, en todo, absolutamente en cada instante de nuestra vida, estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuándo se llega a esta unión de voluntades? Pues fijaros, ya veremos más adelante, cuando avancemos en la lectura de las moradas, que Teresa pone la unión de voluntades en las quintas moradas. Y ya veremos cómo ella nos explica que la unión de voluntades es obra de Dios en nosotros y que Él lo hace y lo quiere hacer, y cualquier persona puede llegar a esta unión de voluntad. Él lo puede hacer poquito a poco, que es como lo hace normalmente, por un camino ordinario. Pero también lo puede hacer, como si dijéramos de sopetón, mediante una gracia mística, que es la gracia de unión. Pero sea cual sea el camino, es decir, el que Dios elija para cada uno de nosotros, sea un camino más ordinario o sea mediante una o varias gracias místicas, el resultado, a lo que se llega, es exactamente a lo mismo. Es decir, sea por el camino normal o por un atajo, las almas que llegan aquí están ya en las quintas moradas. Allí ya se goza mucho, porque el alma que tiene unida su voluntad a la de Dios es capaz ya de ver y de sentir muchísimo el amor infinito de Dios en todo cuanto pasa en su vida. O sea, lo está sintiendo en cada instante, en todo lo que le sucede. Y por eso es un alma que está en continua alabanza y en continua acción de gracias. Todo esto os lo he contado
un poco por anticipado para que comprendáis que aquí ya en las segundas moradas Teresa nos quiere marcar el foco, nos quiere decir hacia dónde vamos, qué es lo que verdaderamente es importante, qué es en lo que consiste de verdad la santidad. Fijaros que la santidad no está en cosas extraordinarias, en dones especiales, en milagros, ¿no? Sino que la santidad no es más que el alma esté completamente unida y vivir en la voluntad de Dios. Esa es la unión de voluntad con Dios. No hay más misterios en la santidad. Y es precisamente en la oración cuando el Señor nos va a ir conduciendo a esa unión de voluntad. Es decir, no es algo que la persona, dijéramos, se tenga que forzar, ¿no? Quiero forzarme a unir mi voluntad con él. No, es que Dios poco a poco en la oración te va mostrando, te va haciendo ver las grandezas que se esconden dentro de su voluntad y te va haciendo ver cómo toda tu felicidad está dentro de su voluntad, está contenida en su voluntad. Y entonces el alma cada vez desea y busca más la voluntad. En este texto también Teresa, como siempre tan positiva y con tanta capacidad para transmitirnos su fuego, nos vuelve a animar mucho a tener mucha confianza en Dios y muy poca en nosotros mismos, pues es Dios mismo el que nos va a conducir hacia las profundidades del castillo. Os lo voy a leer. Fijaros, es en el punto 9. Confíen en la misericordia de Dios y no nada en sí, y verán cómo su majestad le lleva de unas moradas a otras y le mete en la tierra donde están estas fieras. Ni le pueden tocar ni cansar, sino que él las sujete a todas y burle de ellas, y goce de muchos más bienes que podría desear, aun en esta vida, digo. Y finalmente, en el punto 11, nos vuelve a recordar que no debemos de apartar nuestra mirada de Jesús si queremos ir por buen camino. ¿Cómo crecer en el amor de Jesús? ¿Cómo poder enamorarnos cada día más y más de Él? Teresa nos dirá que le miremos y consideremos su cruz, su pasión, todo el amor que derramó por cada uno de nosotros en la cruz. Nos lo dirá así en el punto número 11. Pues si nunca le miramos ni consideramos lo que le debemos y la muerte que pasó por nosotros, no sé cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio, porque la fe sin ellas y sin ir llegadas al valor de los merecimientos de Jesucristo bien nuestro, ¿qué valor pueden tener? Ni quién nos despertará a amar a este Señor. Plega su majestad nos dé a entender lo mucho que le costamos. Bueno, pues os dejo ya con este precioso texto de las moradas para orar y meditar. No os olvidéis de suscribiros al canal, los que no os hayáis suscrito ya, y dejad vuestros comentarios en este vídeo para compartirlos, porque es muy bueno compartir con otras personas que están también haciendo estos días a la vez que vosotros pues esta lectura del libro de las moradas. También podéis dejarme en esos comentarios cualquier duda o pregunta que yo con mucho gusto pues contestaré todas las preguntas que hagáis. Muchísimas gracias a todos.